Hoy te revelo el mejor método de productividad que uso en mi día a día y que me permite ser muy efectivo con mi tiempo. Muy buenas y bienvenido al podcast Productividad Máxima. Soy Borja Girón y cada lunes aprenderás todo lo necesario para conseguir ser más productivo, optimizar tu tiempo y crear mejores hábitos. Si eres emprendedor, es el momento de hacer crecer tu negocio. Recibe cada día gratis en tu email mis secretos para emprender con éxito, a través de historias, aprendizajes, herramientas y trucos directos para poner en práctica. Tendrás en menos de 3 minutos una formación diaria que marcará un antes y un después en tu negocio. Apúntate gratis desde borjagirón.com. Y ahora sí, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Estás preparade? Comenzamos. ¿En qué consiste este método de productividad? Es uno de los más conocidos y usados del mundo y consiste en gestionar mi tiempo a través de bloques. El llamado time blocking es una estrategia para organizar por horas y por días las tareas que tenemos que realizar. Te pongo un ejemplo para que lo veas cómo lo hago yo en mi día a día. Aproximadamente lo he ido cambiando y amoldando a lo largo de mi época, de mi tiempo, de mis años de emprendedor, pero te pongo un ejemplo. Lunes, grabo podcast por la mañana de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y por la tarde hago deporte de 16 a 17 de 16 o de 18 a 19 horas. Es un ejemplo. Yo esto lo hacía hace unos años cuando empecé. Los lunes grabo podcast, los martes me grabo vídeos o para los cursos, los miércoles escribo para la newsletter, los jueves, cada día de la semana hacía una de las tareas importantes que tengo detectadas en mi negocio de mis 5 pilares: audio, vídeo, texto, Instagram y luego directos o la newsletter, por ejemplo. Estos son mis 5 pilares a nivel de marketing de contenidos de mi negocio. Te lo repito: crear vídeos para mi canal de YouTube, sobre todo, crear audios, formato podcast, por eso tengo 12 podcasts. Luego, escribir artículos para mi blog, borjagirón.com, sobre todo, aunque tengo algunos otros blogs. Cuarto pilar, Instagram, crear contenido para Instagram. Y por último, el quinto y último pilar, que lo cierra todo y todos esos contenidos se centran en que la gente se apunte a mi newsletter en borjagirón.com o en borjagirón.com/newsletter. Ahí la gente se apunta, entonces es escribir contenido para mi newsletter que ahora estoy mandando de forma diaria e incluso, ahora te lo pongo por aquí como en primicia, estoy mandando 2 emails cada día. Borja, vaya locura, te lo contaré cómo me está funcionando esta estrategia con todo lujo de detalles en el podcast secreto dentro de mi comunidad de emprendedores. Te lo dejaré en las notas del episodio, pero tengo un podcast secreto con episodios cada viernes, que de hecho solo duran una semana, 7 días. A partir del 1 de diciembre voy a eliminar los más de 70 episodios y solo dejaré el episodio que lanzo cada viernes durante 7 días. Cuando lance el nuevo, eliminaré el anterior. De forma que lo que busco es que seas mucho más productivo con tu tiempo, que aproveches el contenido realmente, que esa semana lo apliques. Si no entras, te lo pierdes y el impacto que puede tener ese episodio, ese audio en tu vida y en tu negocio, te lo perderás. Así que es una forma de incentivar a la gente que escuchen ese audio. Son audios muy cortitos, muy directos al grano, muy aplicables, que yo uso o que he usado en algún momento o que veo que puedan funcionar muchísimo. Te lo cuento, lo aplicas, vemos resultados todos, porque yo también, como te comento, son cosas que pongo en práctica o que he visto que funcionan extremadamente bien y te lo cuento. Así que ese es el podcast secreto, te lo dejo en las notas del episodio o en mi comunidad de emprendedores triunfers, tienes ya acceso. Por otra parte, productividad, gestión del tiempo, time blocking en inglés. Este es un claro ejemplo para grabar episodios de podcast por la mañana. Esto, como te decía antes, lo hacía así estructurado. Lo que hacía es en la aplicación del calendario de mi móvil
me lo ponía con una alarma para decir, hoy grabo podcast, los martes escribo artículos, los miércoles grabo vídeos, los jueves escribo para la newsletter, los viernes creo contenido para Instagram y luego pues las consultorías, etcétera, o lo que fuera más de monetización, pues por las tardes o en otro horario o lo que fuera, pero todo escrito en el calendario de mi móvil. Y como estos son tareas que realizo cada semana, esas tareas en el calendario del móvil las tengo estructuradas para que se repitan cada lunes, por ejemplo, cada martes, cada miércoles, de forma que yo, antes de acostarme, reviso lo que tengo que hacer el día anterior, porque me lo apunto absolutamente todo en el calendario y lo tengo todo programado. ¿Para qué? Para hacer todo esto y no ponerme a pensar qué hago hoy. Esto es algo que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y ahora realmente sí que estoy en una fase en la que sé que tengo estos pilares, pero en función de me apetece más esto, me apetece más esto otro, veo que me faltan episodios, voy a ponerme a grabar, en función de mis emociones, porque he programado a mi cerebro para que sea capaz de buscar el máximo nivel de productividad cuando lo he ido forzando a lo largo del tiempo. Y ahora es, pues mira, me apetece grabar podcast, pues me grabo 10 podcasts hoy por la mañana y los grabo. Porque previsiblemente, o yo ya a lo largo de la semana, de los días, de los meses, me he ido apuntando cada día, cuando tengo tiempos libres por la mañana, según ya he ido viendo mi cerebro, va creando episodios y los voy en mi mente, saco ideas, escucho podcasts, leo libros y lo voy apuntando todo en la aplicación de notas, donde tengo estructurado ahí por carpetas para cada uno de mis podcasts y voy creando y sacando ideas. Entonces, cuando tengo que ponerme a grabar episodios, yo ya simplemente tengo que elegir esas ideas y ponerme a grabar, porque son ideas pues, que yo he sacado en mi día a día, aprendizajes, etcétera, que ya he tomado notas a lo largo del tiempo. Esto tengo como una reserva mental de tiempo dedicado a apuntar nuevas ideas de contenido. De hecho, tengo, no sé si miles, pero posiblemente tenga para grabar varios años todas las notas de información, aprendizajes, etcétera, que voy apuntándome en la aplicación de notas de mi iPhone. Pero algo que debes saber a nivel de productividad es que no tienes que estar sacando ideas constantemente. Simplemente puedes republicar el contenido cada cierto tiempo. El mismo contenido o actualizarlo un poquito si ha cambiado algo. Ya está. Borja, pero es que la gente se va a cansar. Ya te lo he repetido en más de una ocasión y de hecho tienes una masterclass de productividad gratis. Creo que es la mejor masterclass que he creado nunca. En borjagirón.com, en la parte de arriba, tienes ahí mi masterclass Secretos de Productividad. Que además es directa. Haces clic y empiezas a ver esa masterclass de 90 minutos que es oro puro. O al menos es lo que dice la gente que la ha visto. Te pones ahí y te pones a verla sin dar email, nada. Gratis completamente, es oro puro. Si estás escuchando este podcast, tienes que ver esa masterclass en borjagirón.com. En la parte de arriba te he dejado un botón para que accedas directamente, eso sí, durante 24 horas. Más con respecto a esta estrategia de time blocking o bloques de tiempo, mira, te voy a poner otro ejemplo. Te he comentado que de 9 a 1 grabo podcast y entro en más detalle. ¿Qué hago en esas horas? En esos momentos de 9 a 1 sí grabo podcast, pero ¿qué hago en cada hora? De 9 a 10 creo escaletas, las organizo, esas notas que he ido sacando a lo largo de las semanas, pues lo organizo, lo estructuro, veo cuál es el mejor orden. Tengo esa hora para crear esas escaletas. De 10 a 11 me pongo a grabar los episodios. De 11 a 12 a editarlos. De 12 a 1 programo todos los contenidos, porque si hago 5 episodios, pues sale cada lunes, pues los voy programando. Puedo hacer todo esto. Esto es un ejemplo. Los martes, de nuevo, escribo artículos para el blog y uso una estructura similar. Los miércoles, lo que te decía, grabo vídeos. Los jueves, emails para la newsletter y aquí entro en detalle de los escribo, les pongo el asunto, los programo, etc. Esta es, por así decirlo, el resumen. Pero se puede entrar en mucho más nivel de productividad. De hecho, con la herramienta Spreaker Studio, evito editar y todo lo hago en un mismo lugar.
aquí ya podemos ir al detalle. Si tienes varios podcasts y los tienes en iVoox alojados, unos, en Anchor o Spotify for Podcasters, otros, en Libsyn, otros, en Spreaker, otros. Esos cambios de ahora pago, o sea, ahora subo el episodio, pongo, escribo, tal, lo programo, ahora salgo de Spreaker y me voy a iVoox, lo subo, lo que sea. Esos tiempos en los que no soy productivo, tengo que ver cómo estoy perdiendo ese tiempo y cómo puedo solucionarlo. En mi caso, lo que hice fue dedicar 1 mes y medio, 2 meses, que tardé por distintos procesos que tuve que optimizar, a migrar todos mis podcasts a Spreaker. Los tenía en varias plataformas porque había ido probando distintas plataformas que luego así puedo elegir yo y ver cuál es la que mejor se adapta a mis necesidades, y al final me quedé con Spreaker. Entonces hice la migración de todos los podcasts a una única plataforma y así puedo usar, en este caso, Spreaker Studio, y ahorro muchísimo tiempo. Una inversión inicial de tiempo programada con time blocking para luego ser mucho más productivo. Y luego hay otra clave que es el orden. Grabar, editar y programar a la vez, todo con Spreaker Studio. Ahí es donde está la clave de la productividad, en elegir esas herramientas y en el orden de esas tareas que vamos a realizar. Y si podemos eliminar algunas tareas porque las unificamos, porque utilizamos inteligencia artificial, porque tenemos alguna herramienta que nos permite grabar y editar al mismo tiempo, como es Spreaker Studio, donde yo puedo hacer clic, acabo de hacer clic aquí. Esto no me he puesto después con Audacity o con algún software o programa de edición a añadir soniditos, No, lo hago mientras estoy grabando. También las ideas las saco mientras escucho podcasts. Los podcasts los elijo muy bien. No tengo momento para, venga, el síndrome de la hoja en blanco, de a ver sobre qué voy a hablar. No, eso me lo evito, porque voy tomando notas a lo largo del día. Y así evito ese síndrome de la página en blanco. Por otra parte, agrupar mismas tareas en este time blocking te hace ser mucho más productivo. Tardo mucho menos tiempo en hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo crear una escaleta con las notas del episodio, luego grabar el episodio, luego editarlo y luego programarlo, que hacer esto. Creo todas las escaletas en la primera hora. Después grabo todos los episodios. Por último, edito todos los episodios. Ya te he comentado que esto lo he optimizado y no edito, pero para que veas el ejemplo. Y por último, me pongo a programarlos todos los episodios. Voy a compararlo de nuevo. Para cada uno de los episodios de mi podcast, creo una escaleta. Me pongo a grabarlo. Lo edito, lo programo. Venga, con siguiente episodio. Me creo esa escaleta de notas y puntos clave para hablar. Yo no leo directamente, que hay gente que lo hace, si lo haces muy bien, perfecto, pero si no, te preparas esos textos. Después grabas el episodio. Después te vas a Audacity y lo editas. Y después subes el MP3 y lo programas en la aplicación que uses. Eso es un sistema que usa mucha gente. Esto es solo un ejemplo. Si tienes un podcast, pues tendrás que hacerlo así. Pero cuando hay tareas que se pueden repetir a lo largo del tiempo, lo ideal es crearte varias escaletas, varias estructuras de distintos episodios, de varios episodios. Después te pones a grabarlos todos, porque ya tienes todos los textos, grabas uno, lo paras y lo descargas el MP3 o lo que sea. Te pones, grabas otro, y tienes ya 5 episodios. Y luego abres Audacity y te pones a editarlos todos los episodios. Editas uno, editas otro, y luego ya subes todos. Eso, el unificar tareas iguales o similares y luego pasar a la siguiente, te permite ahorrar mucho tiempo. Te permite ser mucho más productivo. El orden de las tareas también afecta en muchos casos, porque no es lo mismo tener una consultoría y luego grabar podcast que grabar podcast y luego tener una sesión de consultoría. ¿Por qué? Porque la consultoría, en mi caso, y aquí es algo más particular que tendrás que analizar, me consume mucha energía. Y si grabo después un podcast, ese podcast me va a salir peor, tendré que repetirlo más veces, no se mostrará con tanta energía la voz. Es como si grabas a primera hora. Si grabas a primera hora de la mañana, tienes ahí toda la energía, has tomado el sol esos 10 minutos nada más despertarte, que
sintetiza vitamina D, te sientes mucho mejor. Si haces un poquito de ejercicio incluso vas a tener... ¿Cómo empiezas la mañana? Nada más despertarte. Lo que haces esos primeros 30 minutos son clave para el desarrollo del resto de tu día. Te lo repito, si te levantas, nada más oír el despertador, ya eso es un impacto negativo. Yo me despierto sin despertador. Pero ponte tú en la situación que tienes que ir a trabajar, ¿vale? Y lo primero que haces es coger el móvil y estás ahí 5 minutos, ay, que si me despierto no me apetece, tengo sueño, y te pones a coger el móvil, te pones ahí a ver las noticias, lo que te han dicho, mensajes de WhatsApp, Twitter, incluso hay gente que se pone a escuchar las noticias de la radio o de la televisión nada más despertarte. Todas estas malas acciones implican en que el día va a ser cada vez peor por esos primeros 30 minutos que van a definir tu día. Si estás tumbado en la cama con el móvil, ya esa postura va a condicionar el resto del día. Esas noticias que escuchas, eso que estás haciendo, va a condicionar el resto del día, porque ya vas a estar con esa actitud de cansancio, de negatividad, de todo esto. Si te despiertas sin despertador, y nada más despertarte, abres la ventana, respiras, te da el sol, estás ahí 3, 4, 5 minutos que te dé el sol, haces unas flexiones, unas abdominales, te pones incluso música para activarte y eso lo haces durante esos primeros 10, 15 minutos, después el día cambia por completo. Así que es fundamental a la hora de ser productivo y poner en práctica esta estrategia de time blocking, de organizar por bloques, empezar bien a organizarlo, poniendo este sistema. Por otra parte, como lo que te comentaba, elegir muy bien el orden de las tareas es clave. Eso ya tienes que ir viéndolo tú, analizando tu día a día, cuáles son esas tareas que eliges, qué consecuencias tiene hacer una antes que otra. Lo que te ponía el ejemplo, la consultoría a mí me consume mucha energía y si después me pongo a grabar podcast, los podcasts van a ser peores. Si lo hago al revés, primero grabo podcast y luego me pongo con una consultoría, voy a estar más motivado, va a estar mejor, la consultoría va a ser mejor porque ya he tenido esa práctica para hablar, etc. Por otra parte, yo no uso Pomodoro. Pomodoro es una técnica que consiste en hacer descansos de 5 minutos por cada 20 minutos de trabajo. Cada 20 minutos que estás haciendo algo, hay gente que se pone, el Pomodoro es un tomate que se puso un poco de moda como si fuera un reloj que pones ahí el tiempo y vale, esto lo puedes hacer con alarmas, poniéndote un reloj o lo que sea. Pero yo no lo hago así, a mí no me funciona. Hay gente que sí que le puede funcionar muy bien porque necesita estar focalizado esos 20 minutos y luego descansos. Yo puedo estar focalizado durante horas. Entonces, ponerme un reloj que me diga descansa, bloquea toda mi creatividad, bloquea todo ese proceso de mi mente de fluir. Entonces no puedo utilizar esta estrategia. Pero hay muchas personas que le ayudan. El focalizarte en 20 minutos, descanso, otros 20 minutos, vale. Depende de la persona. En mi caso, yo me puedo focalizar y luego a lo mejor pierdo más tiempo y estoy 2 horas haciendo algo que me habría venido bien ponerme el foco. Pero en muchas ocasiones a mí no me conviene esta técnica. De todas formas, lo que yo te recomendaría es que pruebes a utilizar Pomodoro, 20 minutos de trabajo, 5 de descanso, te sales, respiras, lo que sea. No te vayas a fumar esto, la gente que... Eso sí que es antiproductivo. La gente que fuma pierde horas y horas y horas de su tiempo y claro, luego no le da tiempo a hacer muchas cosas porque su mente está pensando en el tabaco todo el rato y porque le dedicas mucho tiempo a fumar. No, esos descansos, olvídate. De hecho, tengo pensado lanzar algún episodio hablando sobre este tipo de hábitos que son mucho más peligrosos de los que puede llegar a parecer. Bueno, creo que todo el mundo ya sabe, ¿no?, de los peligros del tabaco, pero a nivel de productividad incluso también. Todo en el calendario. Todo lo que voy a hacer apuntado y tengo programado para avisar cada día de lo que tengo que hacer, aunque esta fase ya te digo que yo ya no la tengo, porque voy eligiendo, yo ya sé muy bien esas 5 tareas y cuando necesito generar más ventas me puedo focalizar en algo en particular, etc. Recuerda suscribirte al podcast. Esto es la tarea más importante que tienes que hacer hoy si no la has hecho. Dale al botón de suscribirte. Y bueno, ya para ir terminando, prueba Pomodoro y prueba a no usar Pomodoro y a focalizarte. Y ahí ya decides
qué estrategia te funciona mejor, cuál peor, y empiezas a implementarla. Pero sobre todo, poner el foco máximo, evita distracciones. Modo vuelo, modo avión del móvil, sin sonido, las notificaciones fuera, los avisos, pero eso para siempre. Nunca deberías tener avisos, ruiditos, vibraciones en el móvil. El móvil, de hecho, ni siquiera boca abajo. Escóndelo, ponlo en otro lugar, porque si no, la tentación está ahí. De tentaciones tecnológicas podemos hablar también en otro episodio. El caso, resumiendo, ponte todo en el calendario del móvil, localiza muy bien esas tareas importantes que te traen ese 80% de rentabilidad de beneficio en tu negocio y focalízate en ellas, y organízate y elige muy bien esas tareas por el orden adecuado. Esto te va a llevar tiempo, pero es importante que lo analices y empieces a crear contenido, mejorar tu negocio para utilizando esta estrategia de productividad llamada gestión del tiempo, bloques de gestión del tiempo o time blocking en inglés. La utilizan muchos referentes, yo la utilizo y es extremadamente productiva cuando la usas. Recuerda suscribirte al podcast para no perderte el resto de noticias, novedades, trucos y herramientas para mejorar tu productividad. Si quieres seguir escuchando estos episodios, compártelo, dale a me gusta, deja 5 estrellas o comenta el episodio. Sé que hay mucha gente que escucháis, que veis, que aprendéis con estos episodios, incluso en agencias de marketing, y sin embargo no le dais a like, no lo compartís. Si no, voy a tener que dejar de crear tantos episodios y los voy a compartir en exclusiva solo en el podcast secreto. Así que te animo a que si quieres, si te aporta valor todo este contenido, lo compartas. Porque si no, voy a reducir de todos mis podcasts. Tendré que ir siendo más productivo con todo mi tiempo. Recibe cada día gratis en tu email mis secretos de productividad para emprendedores, entre 2 y 3 minutos de formación cada día que marcarán un antes y un después en tu negocio. Apúntate gratis en borjagirón.com. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Productividad Máxima, nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo, te quiero.